Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra y le estaremos reflexionando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 55 y 56. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Qué hermoso, hermanos. Veamos el contexto de este hermoso versículo bíblico. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en este día? En que el ministerio de las mujeres fue bastante importante cuando estaba Jesús predicando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que habían muchas mujeres que le seguían. Imagínense. Y aunque ellas se quedaban de lejos, ¿verdad? Observando cuando él predicaba, ellas le servían, ¿verdad? Le servían tanto a Jesús como a sus discípulos. Entonces, siempre la mujer ha tenido un punto importante en el ministerio de nuestro Señor, en la obra de Dios, sirviendo en toda manera, ¿verdad? Con sus manos, y aún también predicando la palabra, porque veamos acá. Cuando Jesús llegaba a la casa de Lázaro, las hermanas de Lázaro le servían también a Jesús. Eran unas personas muy queridas para Jesús, eran sus amigos, los consideraba sus amigos. Entonces, vemos también a estas otras mujeres que le seguían, ¿verdad? Que estaban siempre en los caminos con Jesús y sus discípulos, sirviéndoles, ¿verdad? Apoyándoles. También habían mujeres que le apoyaban con dinero o les proveían, ¿verdad? Sus gastos para que ellos pudieran movilizarse, para que la comida no les faltara. Entonces, el Señor siempre tuvo, ¿verdad? Un ministerio de mujeres ahí con él. Entonces, no solamente vemos de que él eligió 12 hombres, ¿verdad? Como sus discípulos, como aquellos que él entrenó, ¿verdad? Que los preparó, que les dio toda la sabiduría, que les dio el entendimiento, que les hablaba, ¿verdad? De todas aquellas cosas que él necesitaba que ellos entendieran. Y les dio la inteligencia suficiente para entender todo lo que él necesitaba dejar en los corazones de ellos y en sus pensamientos para que pudieran divulgarlo. Pero vemos también cuando él le habló a la mujer de Samaritana allá en el pozo. Después esa mujer se convirtió, como dijéramos, en una evangelista, porque ella predicaba que había conocido a un hombre que le había declarado todos sus pecados, a pesar de que no era samaritano, que era, pues, verdad, judío y no se llevaban. Ella había creído en esa palabra y lo reconoció como un profeta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La mujer siempre fue inspirada por el Señor, la mujer siempre fue aceptada en la obra de Dios. Cuando vemos también, ¿verdad? Que Él tuvo tanta misericordia por todas aquellas mujeres a las cuales sanó, a la mujer del flujo de sangre, a la mujer encorvada que tenía ya muchos años, las dos, muchísimos años de estar con esas enfermedades que les causaban vergüenza, que les causaba estar al margen. Vino el Señor y la sanó, y esas mujeres después también se convirtieron en mujeres que creían en su palabra, que le seguían, que de una u otra manera ellas le colaboraban en los ministerios. Y luego no solamente a Jesús, cuando él ya no estuvo aquí en la tierra, les ayudaban a sus discípulos, ¿verdad? En las necesidades, como dicen, unánimes todos, tanto en oración, vendiendo sus posesiones, dice, para ayudarse los unos con los otros. Entonces vemos la unidad de aquel ministerio, tanto de hombres y de mujeres, pero las mujeres sobresalían en aquel tiempo en el ministerio con Jesús. Qué hermoso. Entonces, si en aquel tiempo, hermanos, la mujer tuvo un papel importante, se desarrollaba en esos tiempos que la mujer no tenía voz ni voto, que era una persona excluida en todos los aspectos, pero el Señor vino a levantarlas, vino a darles un lugar ante la sociedad, les vino a dar un lugar importante que ellas podían hacerlo.
Ahí habían mujeres que eran viudas, mujeres que digamos que tenían hijos, ¿verdad? Con Jesús, mujeres que tenían hermanos, había mujeres que habían sido sanadas. Entonces, el Señor a cada una la puso en diferentes lugares y cada quien le servía conforme, ¿verdad? Había la necesidad. Por eso nosotros como mujeres debemos también en nuestra iglesia sobresalir. Cada quien tiene, como decimos, somos un cuerpo de Cristo y cada quien tenemos un lugar especial, pero en el lugar donde yo estoy, debo sobresalir, debo de hacerme ver que yo hago con excelencia mi trabajo. No importa que muchas otras personas tal vez no les parezca su manera de ser, no les parezca su manera de trabajar, de servir, pero usted hágalo para el Señor. Usted no le viene a servir a nadie, usted le sirve al Dios verdadero y a la obra de Él. La obra es del Señor, no es de ningún hombre, no es de ninguna mujer, es de Cristo. La iglesia es de Cristo, la obra es para el Señor y nosotros debemos de venir y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, porque si nosotros venimos y empezamos a menguar de nuestra manera de trabajar, de nuestra manera de ser, empezamos a sentirnos con un vacío interior. Cuando ya usted no le sirve con excelencia al Señor, como usted empezó a hacerlo, como usted está acostumbrada a hacerlo, empieza a sentirse un vacío, empieza a sentirse quizás eh, decepcionada, desanimada. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos, que usted empiece a sentirse cansada, desanimada, despreciada, hecha a un lado, desechada completamente, tanto por la comunidad como por los demás que están en el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Pero nosotros debemos de tener la sabiduría suficiente y pensar que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos llamados por Él. El Señor nos ha dado un propósito y nos ha dado también un trabajo especial en su obra y debemos de cumplirla. No debemos de dejar engañarnos por las palabras ni las artimañas del enemigo, porque nosotros tenemos un papel muy importante en las manos de Dios, en su obra, en todas aquellas cosas que nosotros podamos hacer, hermanos. Muchas veces nos sentimos incapaces, muchas veces decimos, no, pero yo no voy a poder hacerlo, pero el Señor la capacita. Él le da todas las armas necesarias para que usted pueda desarrollarse y lo haga con excelencia y pueda demostrar que sí, usted puede hacerlo. Pero debemos de venir y no escuchar la voz del enemigo, ni ver las trampas que el enemigo nos pone en el camino. Debemos de ser inteligentes, hermanos, y darle a conocer al enemigo que nosotros no le vamos a creer, ni vamos a decaer nuestro ánimo, nuestro gozo por Él, sino de que vamos a seguir adelante en la lucha, en la obra de nuestro Señor, para cuando Cristo venga nos encuentre, hermanos, trabajando, incansables, con gozo, ayudándonos mutuamente unos con otros, orando unánimes, ¿verdad? También esperando ese día que el Señor va a venir por su iglesia, porque eso es lo que debe de ser la iglesia, estar preparada para ese día que Cristo venga. Por todos nosotros, por mujeres, por hombres, por niños, por ancianos, no por un grupo, sino que por toda su iglesia, aquellos que estén preparados, aquellos que estén en santidad, que se encuentren con su lámpara encendida, en la unión, en la comunión, que no estén durmiendo. Mire lo que la palabra dice en Proverbios 6, en el capítulo 9, versículo 10 y 11. Dice, ¿hasta cuándo, dice la palabra de Dios, perezoso, estarás, dice, acostado? Mire qué tremendo. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Qué palabra, mire. Y dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir y un poco de dormitar y un poco, dice, de cruzar las manos para descansar. Wow, dice, mira, y vendrá, dice, tu pobreza como vagabundo
y vendrá tu necesidad como un hombre, dice, armado. Qué tremendo, hermano. Miren, a veces entra un desánimo y entonces caemos como en un letargo. Nos dormimos, hermanos. No solamente dormidos literal, ¿verdad? Ahí, roncando. No. Nos dormimos espiritualmente en cesar nuestro trabajo, en atrasarnos en todas las actividades, en dejar de ir, de asistir a todas aquellas actividades que nos necesitan, que podemos dar la mano. Muchas veces viene un cansancio espiritual, un desánimo, un sueño, un letargo. Pero debemos de saber, hermano, que esas son trampas del enemigo. Y como dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, perezoso, dormirás? Pues que el Señor no nos ha mandado a dormir, no nos ha mandado a acomodarnos. Él nos ha mandado a trabajar en su obra, a hacerlo de verdad con amor, sin cansarnos, hacerlo con gozo, sin esperar nada a cambio, porque es para Él, hermanos. Muchas veces nosotros venimos y decimos, bueno, yo voy a ayudarle a fulano, pero para ver el día de mañana yo puedo necesitar. No, hermano, eso no es así. Entonces esa no es una ayuda con amor. Eso no es hacer la obra de Dios. Es un intercambio, esperar un beneficio el día de mañana para usted. Y no es así. Eso no es hacerlo con amor. Eso no es querer a su hermano realmente, ni quererlo ayudar. Es un beneficio a largo tiempo para usted. Y no debemos de estar haciendo las cosas por un interés, ni pensando, bueno, voy a hacer esto porque el Señor después me tiene que bendecir. El Señor me tiene que dar lo que yo le pido. No, el Señor no trabaja así. Dios quiere que nosotros demos de un corazón alegre, que demos al necesitado, que ayudemos a nuestros hermanos, principalmente a los de la fe, que vengamos y colaboremos en cualquier cosa, en la obra. Y que estemos siempre dispuestos, en armonía, en unión, que no hay cancelos, ni contiendas, ni envidias, ni murmuraciones, que estemos unánimes, porque así lo manda el Señor, unánimes, no viendo nuestro propio interés, no viendo y sintiendo de que yo quiero hacerlo porque yo quiero sobresalir, yo quiero hacerlo porque es que yo tengo un puesto más alto y yo quiero que de todo el mundo vea que yo llevo tantas cosas. Y por último nos cansamos y lo hacemos ya enojados, hermano. Ya lo hacemos sin ánimo, sin alegría, sin gozo, por obligación. No, no hagamos las cosas por obligación. No entreguemos nuestros deseos al cansancio, a la pereza. No. Mantengámonos siempre activos en el Señor. Pidámosle fuerza, renovemos nuestras fuerzas, pidámosle que nos devuelva el gozo. Si a usted se ha cansado, si a usted le falta sentirse activa, volver a como cuando usted comenzó con esa misma motivación, con esa misma energía, que usted daba un 100% en todo. Pidámosle al Señor si a usted le falta, si a mí me falta, yo se lo he pedido a Él, porque hay muchas veces que yo he caído en desánimo y me he sentido por problemas tal vez familiares, problemas de salud, me he sentido tal vez en alguna situación de cansancio, no solamente espiritual, sino que físico. Entonces venimos a los pies de Cristo y le pedimos que nos llene nuevamente de esa fortaleza, de ese gozo, de ese espíritu de trabajo, de energía, para que podamos hacer su obra y la hagamos con excelencia, que no nos quedemos, que no veamos las necesidades que hay de reojo, ¿verdad? Hay muchas veces que se puede, hermano, y hay muchas veces que si hay alguna situación por la cual decir un no, también no es pecado. Usted también, no todas las veces se va a tratar de ahorcar. No, hermano, porque hacer las cosas con amor, con gozo, dando un 100% en la obra de Dios, ¿verdad? Es una cosa, pero muchas veces hay compromisos. Muchas veces hay situaciones que usted de repente, aunque quisiera hacer las cosas, no las puede hacer. Y no hay que equivocarnos. El
tener a veces situaciones que nos impiden colaborar un 100% a no querer hacer las cosas. Son cosas muy distintas. Pero hay que saber, ¿verdad? Hay que saber poner las cosas en su lugar y no equivocarnos. Y si usted se siente tal vez dañada, ¿verdad? Porque de repente alguien no le pudo hacer un favor en un momento, piense, analice, vea las circunstancias de aquel hermano porque tal vez en el momento no le pudo ayudar, pero vea que tal vez en otra necesidad estuvo un 100%. Entonces, no se sienta nunca contristada, sino que pónganse en la iglesia, en unidad, en las reuniones familiares, a trabajar. Las mujeres tenemos trabajos, mire, en casa de oración, ponernos, digamos, a ser creativas también, a tratar de hacer talleres para las mujeres, ¿verdad? Donde nos podamos nosotros reorganizar, animarnos las unas con las otras, ponernos a hacer actividades manuales, algo que nosotros nos podamos recrear y luego nosotros podemos hacerlo para a sacar fondos de la misma iglesia, ¿verdad? Para poder, digamos, tener actividades en las cuales nosotros nos activemos, ¿verdad? Emocionalmente. A veces estamos dormidas. Caemos en un letargo, estamos perezosas, no se nos ocurre nada, no tenemos ideas, estamos selladas, bloqueadas. ¿Por qué? Porque estamos como el perezoso, durmiendo, buscando de qué manera acomodarnos, cruzando los brazos ya allí para acomodarnos y poder dormir y seguir durmiendo. Y entrecerrar los ojos para poder, ¿verdad?, estar tranquilitos, sin ninguna situación que nos ponga a trabajar. Pero cuidado, hermanos, no debemos de descuidarnos y mantengámonos siempre activas. Las mujeres tenemos un bonito ministerio. En las manos de Dios somos útiles. En el cuerpo de Cristo tenemos mucho trabajo que hacer, muchas labores que cumplir. Tenemos ministerios fuertes en los cuales somos importantes y los podemos desempeñar. No hay ministerio que la mujer no pueda desempeñarlo con excelencia, con dignidad, con orgullo, de sentirse valorada, de sentirse amada por Dios, de sentirse útil tanto a la sociedad, tanto en el ministerio, tanto para Cristo, para su obra. Qué lindo cuando la mujer trabaja en las cosas de Dios y nos sentimos llenas de energía. Cuando hay muchas veces que en la sociedad no se pueden hacer muchas cosas, venimos en los pies de Cristo y somos más que vencedoras, somos útiles. Pero bien, hermanos, les dejo acá esta pequeña pensamiento, esta pequeña idea y cómo nosotros podemos levantarnos y servir con amor, con gozo, con dedicación. Y pues nos estaremos viendo para una próxima oportunidad. Y que Dios me lo bendiga como siempre, me lo guarde y me los cuide. Y muchas bendiciones. Amén.